Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que estoy seguro, ha estado resonando mucho en las redes sociales y en las conversaciones de todos los fans. El título mismo ya lo dice, Kerem y Hande juntos, ¿es cierto? Sí, hoy vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones y, por qué no, quizás hasta las verdades que rodean a esta pareja que ha capturado la imaginación de tantos. Si son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente les gusta estar al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, solo necesitan darle clic al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudarían muchísimo a seguir trayéndoles contenido interesante. Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este fascinante tema. La dupla Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más comentadas en los últimos años. Desde que trabajaron juntos en la exitosa serie de televisión, Sen Kalkam, la química entre ellos era palpable, no solo en pantalla, sino que parecía trascender la ficción. Los fanáticos, enloquecidos por la intensidad de su relación en la serie, comenzaron a especular sobre si esa conexión especial existía también en la vida real. Y bueno, como suele suceder en estos casos, los rumores no tardaron en aparecer y se multiplicaron como pólvora. Inicialmente ambos actores siempre mantuvieron una postura bastante reservada. Declaraban que eran muy buenos amigos, que se llevaban increíble y que el éxito de la serie se debía a la gran profesionalidad y al respeto mutuo que se tenían. Y claro, esto es perfectamente plausible. Muchos compañeros de trabajo desarrollan fuertes lazos de amistad durante proyectos intensos, y es normal que esa camaradería se refleje en la pantalla, dando como resultado actuaciones memorables. Sin embargo, los seguidores más acérrimos, esos que analizan cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Kerem y Hande, no se conformaron con esa explicación. Empezaron a surgir las pruebas. Fotos de ellos juntos en eventos sociales, supuestos likes sospechosos en redes sociales, comentarios sutiles en entrevistas que parecían tener dobles sentidos. Cada aparición pública conjunta, cada historia de Instagram donde aparecían en el mismo lugar al mismo tiempo, era analizada minuciosamente. Y es que, seamos honestos, la expectativa del público es enorme. Cuando dos actores con esa química y carisma trabajan juntos, la gente quiere creer que hay algo más. Es parte de la magia del estrellato, esa fantasía que nos permite imaginar vidas perfectas para nuestros ídolos. Durante la transmisión de Sen Kalkam, la química entre Kerem y Hande era tan convincente que muchos espectadores juraban que no podía ser solo actuación. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, la forma en que se apoyaban mutuamente durante entrevistas y eventos promocionales, todo alimentaba la idea de que su relación iba mucho más allá de lo profesional. Era una conexión que cautivaba, que hacía suspirar a millones. Y los productores, conscientes de este fenómeno, sin duda sabían cómo explotarlo, manteniendo esa chispa encendida para deleite de los fans. Pero la vida real, como sabemos, es mucho más compleja que un guión de telenovela. Y aunque la presión mediática y el deseo de los fans eran inmensos, Kerem y Hande, al menos al principio, se mantuvieron firmes en su descripción de la relación como una amistad sólida. Esto es un acto de equilibrio muy difícil para las figuras públicas. Por un lado está el deseo de proteger su privacidad y su vida personal. Por otro está la necesidad de mantener la conexión con sus seguidores, que son, al fin y al cabo, quienes sustentan sus carreras. Hubo momentos, especialmente durante la época de Sen Kalkam, en que parecían ser inseparables. Viajes juntos, celebraciones de cumpleaños compartidas, y esa constante presencia en la vida del otro que para muchos era la prueba definitiva. Y aquí es donde entra la parte más jugosa de la especulación: ¿estaban juntos y simplemente lo mantenían en secreto, o eran simplemente amigos muy cercanos? La verdad es que en ese momento era difícil decirlo con certeza. Las apariencias en el mundo de las celebridades a menudo pueden ser engañosas. Sin embargo, el tiempo y las circunstancias a menudo sacan a la luz la verdad. Y sí, hubo un punto en el que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel se volvió innegable para el público. Las fotos juntos se volvieron más frecuentes, las declaraciones se suavizaron, y esa aura de misterio dio paso a una aceptación más abierta de su relación. Se dejaron ver juntos en público de una manera que ya no podía ser interpretada simplemente como amistad.
Sus seguidores, por supuesto, celebraron este desarrollo, sintiendo que sus sospechas y esperanzas habían sido validadas. Esta confirmación, o al menos la aceptación pública de su relación, generó un revuelo aún mayor. Los medios de comunicación se volcaron en ellos, las redes sociales explotaron con fotos y comentarios, y los fans más devotos se sintieron como si fueran parte de su historia de amor. Es fascinante cómo la vida de dos personas, por el simple hecho de ser figuras públicas, puede convertirse en un espectáculo para millones de personas. Y en el caso de Kerem y Hande, la narrativa fue particularmente cautivadora, alimentada por la magia de su éxito en pantalla. Por supuesto, como en cualquier relación pública, también surgieron los inevitables altibajos. Las redes sociales, antes eran testigos de su amor, también se convirtieron en un campo de batalla para las especulaciones sobre sus problemas o rupturas. Los rumores de separación, infidelidad o simplemente de una crisis aparecían de vez en cuando, alimentados por la falta de información oficial o por interpretaciones de sus publicaciones. Y es que cuando uno se expone tanto es difícil escapar del escrutinio constante. Hubo un periodo en el que, para sorpresa de muchos, se hicieron públicos los rumores de su separación. Esto, de nuevo, generó un tsunami de comentarios y análisis. Los fans se dividieron entre los que creían en la ruptura y los que esperaban que fuera solo un malentendido o un rumor infundado. El silencio de ambos al respecto solo sirvió para avivar aún más las llamas de la especulación. En el mundo del entretenimiento, la falta de confirmación oficial a menudo se interpreta como una señal de que algo anda mal. Sin embargo, la dinámica entre Kerem y Hande ha sido siempre un poco impredecible. Han sabido en muchos momentos mantener cierta distancia del ojo público cuando lo han necesitado. Y esto es, de alguna manera, admirable. En una era donde la transparencia total es a menudo exigida, ellos han logrado mantener un cierto grado de control sobre su narrativa personal. Y aquí es donde llegamos a la pregunta del millón: ¿Kerem y Hande juntos, es cierto? Después de toda la montaña rusa de rumores, confirmaciones implícitas y periodos de silencio, la respuesta, hasta donde la información pública nos permite afirmar, es que en su momento estuvieron juntos de manera romántica. Su relación capturó la atención de millones y se convirtió en un fenómeno mediático. Sin embargo, las relaciones, incluso las más comentadas, tienen sus propios caminos. Y es importante recordar que la información que llega a nosotros a través de los medios a menudo es fragmentada y está sujeta a interpretación. Lo que sí es innegable es la profunda conexión que compartieron, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real. El éxito de Senkalkam no se puede desligar de la química entre estos dos actores, y eso es algo que los fans recordarán y apreciarán siempre. Ya sea que su relación haya sido un capítulo fugaz o una historia más larga, dejó una marca significativa en el mundo del entretenimiento turco y en la memoria de sus seguidores. Analicemos un poco más a fondo por qué esta pareja generó tanto interés. Primero, ambos son actores sumamente talentosos y carismáticos. Hande Erçel, con su belleza radiante y su capacidad para transmitir emociones, se convirtió rápidamente en una de las actrices más populares de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, aportó esa energía vibrante y un encanto que conectó con audiencias jóvenes y adultas por igual. Juntos, crearon una dinámica en pantalla que era magnética. Además, Senkalkam abordó temas románticos de una manera que resonó con muchas personas. La historia de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus malentendidos y su amor apasionado, se convirtió en un escape para muchos espectadores. Y la interpretación de Kerem y Hande fue clave para que esa historia cobrara vida. Esa conexión, esa entrega a sus personajes, hizo que fuera muy fácil para el público imaginarlos juntos fuera de la pantalla. Otro factor importante es la forma en que se maneja la información en la era digital. Los fans tienen acceso casi instantáneo a noticias, fotos y vídeos. Cada pequeña pista se amplifica y se convierte en tema de conversación. Y en el caso de Kerem y Hande hubo muchas pistas que mantuvieron viva la especulación durante mucho tiempo. Desde viajes compartidos hasta comentarios crípticos, cada detalle era examinado. Es crucial recordar que al final del día, Kerem Bürsin y Hande Erçel son personas con vidas privadas. Si bien su trabajo los expone al público, tienen derecho a mantener ciertos aspectos de su vida alejados del escrutinio constante. Los rumores y las especulaciones, aunque a menudo entretenidos, también pueden ser una carga pesada para cualquier persona, y más aún para figuras públicas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto?
Que la historia de Kerem y Ande juntos es una de esas narrativas que capturan la imaginación del público. Fue una historia alimentada por el éxito de una serie, por la química innegable entre dos estrellas, y por el deseo de los fans de ver a sus ídolos felices y enamorados. Si bien las etapas específicas de su relación y su estado actual pueden ser objeto de debate y especulación, la influencia que tuvieron juntos como pareja en la cultura pop es innegable. Y lo más importante, la memoria de su trabajo conjunto en Senkalkam sigue viva. Esa serie nos dejó momentos inolvidables y nos demostró el poder de la química entre actores. Independientemente de su relación personal, ambos han dejado una huella imborrable en la industria. Para resumir nuestro viaje de hoy, hemos explorado la fascinante historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde los primeros rumores hasta las confirmaciones implícitas de su relación. Hemos analizado cómo su química en pantalla alimentó la especulación, cómo los medios y las redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión de información, y cómo, en última instancia, su historia se convirtió en un fenómeno para sus seguidores. Lo que queda claro es que en su momento su conexión fue muy real para el público, y su legado como pareja mediática sigue siendo un tema de interés. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado informativo, entretenido y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre Kerem y Hande? ¿Creían que estaban juntos? ¿Qué les pareció su trabajo en Senkalkam? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.